Ser Podcast. Every breath you take, every move you make, every bound you break, every step you take, I'll be watching you. Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Abrimos esta última ventana de la semana, de este viernes 29 de julio y de inicio de vacaciones para muchísima gente. No para Matías Vallés, que está todos los días aquí al pie del cañón. Matías, buenas tardes. Buenas tardes, Marta. Matías está en Radio Mallorca. En Radio Bilbao tenemos a Iñaki de la Torre. Hola, Iñaki. Hola, ¿qué tal? Y en Radio Barcelona tenemos hoy despliegue. Marc Amorós. Marc, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí en Madrid Chollino. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Como hay mucha gente que nos está escuchando ahora desde el coche o estará preparando las maletas para salir próximamente. De hecho, hace una hora que ha empezado la segunda fase de la operación salida del verano y hasta el lunes esperan 7 millones de desplazamientos por carretera. Queríamos hablar de esto. Marc, yo no sé si hay ya circulando algunas fake news relacionadas con tráfico, operación salida, DGT... Bueno, las hay porque al final como porque es un hay fake news de todo. Hay fake news de todo y un evento que provoca tanta atención, pues claro, cómo no va a verlas, ¿no? Y además como es algo que se repite año tras año, porque la operación salida pues se produce cada finales de mes de julio, bueno, la clásica que está circulando esta semana con viralidad es la que te dice que la Dirección General de Tráfico está mandando mails avisando a los usuarios de una supuesta multa que deben pagar, un registro de multa de tránsito no pagada. Bueno, cuidado porque es falso, porque es una estafa de phishing. Lo que quieren los estafadores, pues bueno, pues simulan ser la entidad bancaria que debe hacer el cobro y lo que intentan pues es hacerse con los datos personales de cada uno de nosotros, ¿no? La DGT ha desplegado más de 1.300 radares fijos y móviles para controlar la velocidad, 245 cámaras para asegurar el uso del cinturón de seguridad y además va a poner especial atención en la vigilancia aérea. Con helicópteros como estos y drones como estos. Rubén López es el responsable de medios aéreos de la DGT. Rubén, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Marta. Quería preguntarte cómo complementa el uso de drones y helicópteros a los radares, a las cámaras. ¿Qué tipo de infracciones vigilan? Pues se complementa muy bien, en particular con los drones. Somos selectivos, vamos allí, acudimos a tramos con alta siniestralidad, donde también están frecuentados por ciclistas, por motociclistas, y bueno, complementa perfectamente al helicóptero. A través del helicóptero nos enfocamos más en los excesos de velocidad y con los drones al resto de tipologías de infracciones. Gracias a la óptica que embarcan estas aeronaves pequeñas, pues podemos supervisar las conductas incorrectas de los conductores, véase distracciones por el uso de móviles, no uso de dispositivos de retención, en fin. Cualquier tipología, salvo los excesos de velocidad, somos capaces de detectar con los drones. O sea, el zoom es tan potente que es capaz eso, ¿no? De detectar los, pues eso, si una persona está con el móvil mientras conduce. Eso es, sin mayor problema. No solo identificar al conductor, sino también la propia matrícula del vehículo, para después iniciar toda la tramitación de los expedientes sancionadores, llegado el caso. Habéis empezado el programa con una canción muy reveladora, ¿no? Cada paso que des te estaré vigilando, ¿no? de un grupo. Todo está conectado, Matías. Bueno, protegiendo, estaremos protegiendo, sí. Vaya. No es la versión, además no es la versión, pero el original es de un grupo llamado Police, o sea que queda claro. En fin, ya más pistas imposibles. Quería preguntarle a Rubén una cosa. Has dicho selectivos, pero por ejemplo yo tengo un problema con esto de helicópteros o drones que entran dentro del vehículo, entran por supuesto visualmente, gráficamente, no materialmente. Es decir, tampoco la policía, la fuerza del orden no pueden entrar en un domicilio, ni siquiera a veces aunque se esté cometiendo un delito, salvo que sea flagrante. Entonces, yo creo que habría que tener un poco de reserva, es decir, no entrar en cualquier coche, entrar en un coche que tiene un comportamiento, vamos a decir, anómalo o chocante. Claro, nosotros somos selectivos. Gracias tenemos una visión privilegiada desde el aire y enseguida
discriminamos los vehículos, los conductores que circulan cumpliendo toda la normativa, todo el reglamento, de aquellos que se puede intuir que están realizando alguna, pues consultando el móvil o por supuesto el exceso de velocidad es fácilmente perceptible desde el aire. En fin, no hacemos una vigilancia indiscriminada, sino que focalizamos, seleccionamos a los vehículos que a priori tenemos la sospecha de que, en fin, están incurriendo en alguna infracción. Rubén, nos comentaba Marc el tipo de phishing haciéndose pasar por unas multas de la DGT que realmente no lo son. No sé si tiene alguna recomendación para que los ciudadanos sepamos diferenciar las multas de verdad de este tipo de campañas falsas. En fin, pues es lo habitual. La recomendación es que no solo DGT, sino también desde Hacienda, en el Ministerio de Hacienda, se transmite a los ciudadanos. Es altamente improbable que a través de un email un ministerio se ponga en contacto con una persona. Hay que esperar a notificaciones a través de los canales habituales. Rubén, yo tengo una pregunta un poco casi mecánica, pero ¿cómo se manejan los drones? Si los drones tienen un alcance desde la base, desde la que se controlen, pues de distancia que sea. ¿Tiene que haber unidades móviles en cierto sitio pilotándolas? ¿Cómo se hace? Claro. Debido a la normativa no podemos operar en las inmediaciones de los aeropuertos. Entonces nos tenemos que desplazar con nuestro vehículo. Tenemos furgonetas preparadas, acondicionadas para transportar todo el material que implica el uso de drones, baterías, mesas, una manga de viento. Nos posicionamos en estos tramos donde hay concentración de accidentes o que por cualquier motivo tenemos que supervisar, y desde allí de manera discreta, de manera discreta realizamos misiones de vigilancia en entornos, lo que te permite el zoom de la cámara, que debido a su potencia somos capaces de supervisar tramos de una longitud de aproximadamente 2 o 3 kilómetros. Todos, cuando vamos por una autopista, cuando circulamos por una autopista, por una vía de cintura, yo creo que cualquier conductor medio es capaz de detectar, a otro conductor que es peligroso, excepto cuando somos nosotros mismos, ¿no? Que entonces nos cuesta más verlo. Pero entonces, claro, dices, pero ¿por qué no se interviene aquí inmediatamente con todos estos medios que tenéis ahora, ya casi de altísima tecnología, casi en terminología bélica, de drones, helicópteros, o todavía estáis en esto de a todo no llegamos, no podemos retirar a todo conductor que tiene una conducción altamente peligrosa para las otras personas? Claro, en fin, es difícil. Seguramente que habrá ahí disquisiciones de cuestiones normativas, legales, que fuera de mi competencia y de mi conocimiento, que estarán, sobre la mesa. Seguramente que DGT lo estará valorando, sopesando y por supuesto, si toma cualquier tipo de mejora, será valorada y en fin. Está fuera del alcance de mi competencia. Discúlpame. No, ningún problema. Y en el coche que tiene exceso de velocidad, que es el caso más claro, también yo creo que el que por desgracia hemos cometido todos, ¿se mira, la punta de velocidad o más bien el comportamiento, por decirlo así, durante un cierto tiempo en el tramo de carretera correspondiente? Yo puedo hablar desde el conocimiento de la vigilancia que realizamos con nuestros helicópteros de la velocidad de los vehículos. Tenemos un cinemómetro aéreo certificado por el Centro Español de Meteorología. Se establece un protocolo de certificación y tenemos que determinar la velocidad durante 9 segundos. A través de un telémetro láser, cada 3 segundos realiza un disparo, y esos 3 disparos calcula la velocidad instantánea en tres puntos, realizamos la media y después, calculamos esta media y tramitamos el sprint sancionador. Realizamos, la supervisión no se hace de manera instantánea, sino durante un tramo prolongado. Rubén López, responsable de medios aéreos de la DGT, muchísimas gracias por estos minutos en La Ventana y ánimo con lo que le queda por delante todo este verano. Un beso. Buen verano. Un saludo. Hasta luego. Like an injured bird, needing a nest, a place to rest his head in a song you'll regret. Still you're taken, Lord knows I don't want to compete. It's
still I sleep in the very sheets he's been. Hoy el presidente del gobierno ha hecho balance del primer trimestre del año desde la Moncloa, ha salido sin corbata y ha pedido a los ministros y cargos públicos no usarla cuando no sea necesario para no tener que poner tan alto el aire acondicionado y contribuir al ahorro energético. Matías, esta polémica no es nueva, ¿no? Ya hubo una similar, creo que con el exministro de Industria. Sí, además, siendo Miguel el mismo Sebastián, partido, sí. el presidente del Congreso era José Bono. Es verdad. Claro, el verbo podemos elegir la terminología, pero se le abroncó o le reprochó o le dijo abiertamente que no tenía que ir al Congreso sin corbata. Miguel Sebastián, que era el entonces ministro, además asesor muy significado de Zapatero, insistió en que él iría sin corbata. Bono, ya en un tono más dialogante, le regaló una corbata para que fuera al Congreso con corbata. Y ahora mismo esta polémica, Marta, la tenemos también en Francia, también inminente. Es decir, los republicanos de Francia, Les Républicains, que es el equivalente al Partido Popular, la derecha francesa, un diputado, Eric Ciotti, exige que los diputados vayan al Congreso con corbata, mientras la izquierda melenchoniana le dice que no y que además hay que limitar nada menos que el precio de los trajes, que nadie puede llevar un traje por encima del salario mínimo mensual. Que al final estamos todos en estas, en buscar las maneras de cómo ahorrar energía, pues esto, si es llevando un tipo de vestimenta más adecuada al calor que hace. El presidente del gobierno además ha anunciado que el Consejo de Ministros va a aprobar el lunes que viene un paquete de medidas para esto, para ahorrar energía, y va a llevar a Bruselas 2 propuestas relacionadas con el ahorro energético. Como llevamos tanto tiempo dándole vueltas a este tema, me preguntaba cómo se puede ayudar desde otro ámbito, desde el urbanismo, a tener unas ciudades más eficientes. Y le traslado esta pregunta a Iñaki Alday, que es decano de Arquitectura de la Universidad de Tulane de Nueva Orleans y cofundador del despacho de arquitectura Alday Jover, que ha hecho obras como el Parque de Agua de Zaragoza y nos escucha desde Radio Girona. Iñaki, buenas tardes. Buenas tardes, Marta. ¿Qué tal? ¿Cuál sería la prioridad para tener ciudades, no sé, más sostenibles? ¿Por dónde empezamos? Bueno, hay una muy fácil, que es plantar. Nosotros en nuestra geografía latina tenemos asociado el oasis, el paraíso, al vergel, al jardín. Por lo tanto, empezamos por hacer un poco más paradisíacas nuestras ciudades a base de plantar, poner sombra y refrescar el ambiente, que lo necesitamos urgentemente con este incremento del calor, el cambio climático. Pero si eso está tan comprobado, ¿por qué, por ejemplo, vemos obras aquí en la Plaza Mayor en las que van a poner toldos en vez de árboles? No lo sé exactamente, pero sabemos que las sombras vegetales son mejores sombras, pero son sobre todo generan ecosistemas en la ciudad. No es verdad que la ciudad sea un elemento aislado del territorio. La ciudad está llena de pequeñas ecologías y hay ciudades mucho más saludables que otras, y la parte vegetal en nuestra ciudad es una parte fundamental para que nuestras ciudades sean complejas. Somos una especie, pero hay muchas más especies que cohabitan con nosotros. Iñaki, yo quería saber si la legislación moderna ya viene contemplando estas cosas, es decir, que dice cosas, pregunto si dicen cosas concretas, tipo, pues tiene que haber, por supuesto, eso ocurre en los planes urbanísticos, pues tanto parque, tanto no sé cuánto, tantas equipaciones deportivas, pero se añade además cuánta más arbórea tiene que haber, en fin, con más concreción, cuánta sombra se quiere buscar y cuánta zona verde, ¿o no? No, a nivel normativo no. Estamos en un proceso de cambiar nuestra mentalidad y pasar de unos jardines más formales, más ornamentales, a pensar que los jardines o los parques son elementos que son espacio público y son fundamentales como espacio público, pero son también espacios ecológicos, y que los tenemos que diseñar no solo cada uno de estos espacios en sí, sino también el sistema de los espacios de la ciudad como sistema de corredores para personas, para movilidad lenta, pero también para fauna, para flora, y conectar a través de nuestros corredores las ciudades con el territorio. Y tenemos referencias, hay ciudades a nivel mundial que podamos entender como, pues eso, como referentes en los que tendríamos que fijarnos a la hora de trabajar nuestras ciudades.
Sí, y algunas son en España. Hay ciudades americanas con los parques, los sistemas de parques que hizo Olmsted hace 100 años, que son todavía referentes, el Parque Central de Nueva York, pero muchos otros, en Boston, en otros lugares, los conceptos de los anillos. En Vitoria tenemos un excelente anillo verde. Después tenemos las ideas de los corredores y los corredores fluviales. Zaragoza hizo una gran recuperación de las riberas del río, y proyectos que hay ahora en marcha tan importantes como el Bosque Metropolitano de Madrid, el gran anillo verde, que es la principal medida contra el cambio climático que está planeando Madrid. Bueno, justo Vitoria ahora se cumplen 10 años de que fuera capital europea, o Green Capital creo que se le llamaba al título, y por lo visto sigue siendo uno de los ejemplos europeos. ¿Pero por qué concretamente? Bueno, Vitoria en concreto decidió dejar de crecer físicamente y decidió limitarse y delimitar su perímetro a través de este anillo verde. Un anillo verde que va ligando zonas boscosas existentes con nuevas, con zonas de humedales existentes también, y decidir que la ciudad tiene todavía mucho terreno dentro para compactarse en lugar de continuar extendiéndose informemente. En Palma, cuando tenemos un problema ampliamos el anillo, y el anillo siempre hay un anillo por fuera que claro. Se puede hacer. Pero te quería decir una cosa. La construcción es una de las actividades más contaminantes, ahora que medimos la huella de carbón de cada suspiro que hacemos, y se dice, como dices tú ahora en el caso de Vitoria, se logra una construcción más eficiente, más sostenible, con todos estos adjetivos a que nos hemos acostumbrado, concentrando a la población. Entonces vamos a tener cada vez ciudades más grandes, lo cual iría en detrimento de lo que se daba en llamar España vaciada. Va a haber una diseminación. ¿Cuál va a ser la tendencia de los próximos tiempos? Bueno, todo el mundo se está convirtiendo en un mundo de ciudades. La población urbana ya es el 50% en la población mundial, y va a más. Y es normal. Tenemos que encontrar un equilibrio entre la zona rural y las zonas más urbanas, pero lo que no funciona, desde luego, son los suburbios. Y en España tenemos cierta contención de los suburbios, en otros países es un verdadero drama. Pero ¿cuál es el plan? ¿Cuál es la idea? ¿Tenemos que domesticar la naturaleza o tenemos que adaptarnos a ella? Tenemos que entender a la naturaleza otra vez. Tenemos que entender que la naturaleza no es solo una cuestión ornamental, el verde no es sostenible por ser verde, el verde es sostenible cuando es un sistema vivo. Y lo que tenemos que hacer es entender otra vez a los sistemas vivos y hacerlos partes de la ciudad. Por ejemplo, los ríos. Piensa que el 90% de la población del mundo vive a 6 kilómetros de un río o de un cuerpo de agua dulce. Los ríos son el motivo para la fundación de casi todas las ciudades y pueblos del planeta. Y sin embargo, ese recurso que es el río, nos hemos ido poniéndonos en el patio trasero. Bueno, tenemos que devolverlo. Hablabas de los suburbios. Supongo que el caso más próximo y claro son la banlieue francesa, ¿no?, de todas las ciudades, con los problemas además sociales que conlleva. Pero lo primero que impacta al ver imágenes de estas zonas es precisamente lo que se ha llamado durante mucho tiempo la arquitectura dura, ¿no? Porque claro, la arquitectura dura era, no sé, una escuela de arquitectura, pero desde luego una corriente muy frecuente en la arquitectura. Es decir, son los propios arquitectos quienes se han hecho verdes, quienes han cambiado su perspectiva sobre la ciudad. Los arquitectos somos los mediums de la sociedad y interpretamos en el mundo construido, interpretamos cuál es la mentalidad de una sociedad, cuál es la cultura de una sociedad. Las banlieues son los grandes polígonos, yo diría, más que suburbios. Son como los polígonos que se construyeron en España en los 60, 70, en el cual se concentraba población que venía del campo y se la concentraba de una manera con una calidad muy baja. Muy poca zona verde o ninguna, poco o ningún cuidado de la calle y del espacio público, poca o ninguna dotación, polideportivos, salud, etcétera, y parques. Entonces, son un fenómeno a restaurar, por así decirlo, esos polígonos. Iñaki, y hablamos de los planes urbanísticos de administraciones, de ayuntamientos, la responsabilidad de los arquitectos. Pero a nivel individual, igual es una pregunta tonta, pero a nivel individual, por ejemplo, ¿yo qué puedo hacer? ¿Ayuda a tener plantas en las fachadas, tener plantas en los balcones para reducir un poco, aunque sea la temperatura? Todo ayuda. Yo creo que lo más importante de los ciudadanos es nuestra capacidad de exigir.
y de quejarnos de unas cosas o de pedir otras. Hace no muchos años nos quejábamos de tener árboles en las calles porque nos preocupaba que nos tocaran la ventana o nos molestaban en las hojas. Ahora este punto de los árboles parece que ya los hemos superado y la gente nos damos cuenta de que los árboles nos ayudan, nos hace mucho más vivible las altas temperaturas. Había un gráfico muy bueno en El País hace unos días que decía que la temperatura de un césped a la sombra era 15 grados más bajo que un césped al sol. Imagínate la acera de quemar a estar relativamente fresca. Ya estamos ganando la batalla. Los ciudadanos tenemos que seguir pidiendo más de esas zonas verdes, pero tenemos que pedir más cosas. Y tenemos que pedir que los suelos sean permeables, porque necesitamos tener el agua en el subsuelo y no en las alcantarillas. Porque los pavimentos, el hormigón, todo esto es impermeable. Claro. Nos hemos vuelto un país de nuevo ricos y no nos queremos manchar los zapatos con la arena. Yeah. Pero los grandes bulevares españoles fantásticos eran bulevares de arena, lo cual hacía que los árboles se desarrollaran con una salud fantástica y esos grandes árboles ahora en muchos casos están decayendo porque como somos ricos no nos queremos manchar las zapatillas y pavimentamos todo para estar más cómodos. Estamos expulsando de alguna manera los procesos naturales. Oye, Iñaki, decías antes que los ciudadanos tenemos que pedir más árboles, pedir más conciencia con esto, pero yo no sé si tú has hecho esta observación o este estudio y cuando luego coges los gobiernos, si se corresponde con lo que dicen. Es decir, ¿de verdad cuando hace un plan urbanístico un partido de izquierdas es más ecologista y pone más metros cuadrados de parques y cuando lo hace un señor del PP que es malísimo y no le gustan los árboles pone muy poquitos árboles o no hay, digamos, una concatenación entre ambas cosas? Yo no la veo tan directa, francamente. Hemos tenido experiencias con todo tipo de gobiernos progresistas, conservadores. Al final, para nosotros es muy claro, nosotros trabajamos para los ciudadanos. El gobierno es el intermediario y trabajamos para los ciudadanos. Y hemos visto de todo. Yo creo que todos nos estamos moviendo, da igual de la ideología, para entender que tenemos que relacionarnos con la naturaleza de una forma diferente. Y después tenemos que dar pasos mucho más importantes al pensar en las infraestructuras. Claro. Ayer venía nuestra corresponsal en Berlín y nos decía que los edificios en Alemania están edificados de tal manera que puedan conservar el calor. Entonces, claro, con estas temperaturas que están teniendo este verano y además que muchas casas no tienen ni siquiera aire acondicionado, dicen pues eso, que están teniendo verdaderos problemas porque las casas no están adaptadas. ¿Se pueden usar materiales, pues esto, que aíslen para evitar consumir tanto aire acondicionado o tanta calefacción, o nuestros edificios en España están preparados para irlas de este calor extremo o del frío extremo? En los países nórdicos, desde que la tecnología ha mejorado tanto como para tener paños de vidrio generosos con muy buen aislamiento, lo que han ido tendiendo es a ampliar esos ventanales y recibir radiación solar, que les ayuda durante la mayor parte del año. Claro, no tienen costumbre de protegerse del exceso de sol, por lo tanto no tienen porticones, no tienen librillos, etcétera, cosas que en nuestro clima mediterráneo, en España, estamos acostumbrados a que tenemos contraventanas y tenemos protecciones de sol. Esas muy humildes persianas enrollables son fantásticas, son unos reguladores climáticos extraordinarios. Sí, estamos mejorando también la calidad de construcción nuestra y nosotros tenemos un poco más de complejidad en el clima. En ese sentido estamos más preparados. Has planteado antes un dilema muy interesante que era el árbol que nos subía hasta la ventana, ¿no? Y entonces nos entorpecía la vista. Aquí en una isla en Mallorca, desde donde hablo, hay un problema real que se ha planteado, incluso que a veces ha sido sancionado, y es el árbol que entorpece la visión del mar. ¿Qué recomienda el arquitecto en este caso? Que el árbol es un ser vivo. No voy a decir una cosa cursi de si siente, no siente, etcétera, pero es un ser vivo que tiene vida en sí mismo, es una fuente, el árbol es un milagro energético. Hay que pensar en lo que produce cada año, en hojas, en materia orgánica, en crecimiento, todo lo que filtra en carbón, en mejora de calidad de aire y toda la vida que soporta a su alrededor. Yo trato con mucho cuidado a los árboles, son seres vivos que son parte de un sistema de seres vivos que nos rodean y me parece un poquito banal el decir hoy me molesta la vista, me parece un poco antiguo en ese sentido. Creo que estamos ya, la mayor parte de los ciudadanos ya superando esa forma de pensar. Marc, sobre ciudades y cambio climático,
también tenemos bulos. También hay bulos que lo que nos vienen a decir es que en las ciudades hay una temperatura muy superior a la que realmente hay, ¿no? Ahora supuestamente circula una que afirma que en Zaragoza se han superado los 52 grados centígrados, que se superó también el 22 de junio del 35, ¿no? De 1935, y que incluso The New York Times pues se hizo eco del fenómeno en su momento. A ver, este hecho se difunde señalando que es una muestra de que las olas de calor pues no son de ahora, sino que han existido siempre. Volvemos al negacionismo del cambio climático que aprovecha una vez y otra pues la difusión de esta desinformación. Bueno, el New York Times y otros medios españoles se hicieron eco de esta temperatura, pero esta temperatura era una temperatura tomada al sol, no era la medición correcta, digamos, ni la oficial, ¿no? La oficial de esa fecha en Zaragoza era de 35 grados, con lo cual ni de broma hemos llegado a los 52 grados todavía en España. Los negacionistas siempre están también, como las fake news. Iñaki Alday, arquitecto y cofundador en Barcelona del despacho Alday Jover de Arquitectura, muchísimas gracias por este rato en La Ventana. Gracias a vosotros. Despite repeated warnings, our dangers up ahead. Well, the captain wasn't listening. La Ventana, en Ser Podcast. Here I am, I'm on my own, for the first time really on my own. So will I make it, will it work alright? And can I make it through the night? And I go, Estamos tomando café hoy con Matías Vallés, con Marc Amorós, Iñaki de la Torre y con Chollín. Otra de las noticias del día es la inflación, que en julio ha subido hasta el 10,8%, es la más alta en casi 40 años y además en plenas vacaciones. Aunque todo esté más caro, Iñaki, ¿a ti te ha llamado la atención que haya plataformas digitales que hayan incrementado casi un 40%, ¿no? Un 40% el precio de su suscripción? Bueno, hay un caso concreto que ha sonado bastante esta semana, que es que Amazon ha dicho, en septiembre vamos a subir el precio de la suscripción a Prime, que ya sabéis que es eso que te permite que te manden a casa todo durante un año, o que puedas entrar en la plataforma de vídeo, en la de audio, en fin, todo con tarifa plana, ¿no? Bueno, pues eso lo han subido un 40%, han dicho, en septiembre subimos un 40% el precio, o sea, pasa de 36 euros a casi 50. Y claro, a mí me chocaba porque ¿a quién le permitimos, a qué proveedor de qué tipo o a qué tarifa plana de la que sea, le permitimos que nos suba un 40% y nos quedamos tan anchos? Esto ya lo hizo Amazon hace unos años. Casi duplicó el precio, empezó con 19 euros cuando llegó a España el sistema Prime y lo pasaron a 36 bastante rápido. Y siguieron teniendo suscriptores. De hecho, se añadieron más suscriptores, ¿no? Claro, porque aquí el tema es, yo subo mi tarifa, digamos, de suscripción, obviamente sin perder suscriptores, es más, sumando más. Claro, lo han hecho, por supuesto, calculando que no van a perder suscriptores, pero es alucinante que hayan calculado eso y que de hecho vaya a ocurrir seguramente, porque será que alguien está muy adicto a Amazon y me da igual esta plataforma como si fuera cualquier otra. Entonces, ¿hay algún secreto del éxito por el cual, aunque este proveedor o este servicio que tenemos contratado, o que tiene contratado quien sea, porque yo no lo tengo, resulta que te sube un 40% y no te vas? Cuando otros, por ejemplo, nos suben la luz el 40% si tuviéramos una tarifa plana, o cualquier otra cosa nos sube un 40%, o el gimnasio, y le decimos adiós, buenas tardes, esto es una subida muy grande. El adicto, Iñaki, soy yo. ¿Has encontrado al adicto? Que soy yo mismo, ¿no? No, el servicio Prime, por decirlo de la manera más elemental, son gastos de envío, es decir, gastos de envío gratis de todos los envíos que te hace Amazon. Por supuesto, ahí el negocio de Amazon está en los compradores que compran poco, que por tanto no tienen gastos, y el negocio del comprador está en que si compra
compra mucho, pues le sale bien lo de Prime, aparte ya lo del vídeo y otros servicios. Pero yo tengo que decir una cosa, siempre se nos acusa genéricamente al periodismo, ¿no?, de ir contra las empresas, ir contra los grandes monopolios. Yo soy cliente de Amazon desde 1998 y ojalá todo el mundo funcionara como Amazon, es decir, y a partir de ahí solo hemos de poner de acuerdo con el precio, que por supuesto yo también lo quiero lo más barato posible, pero yo creo que primero que todos los del comercio electrónico prácticamente han copiado a Amazon, pero sobre todo que ojalá la sanidad, los servicios, el Estado, hablamos de la Dirección General de Tráfico, los ministerios, todos funcionan con esta exactitud mecánica, robótica que tiene Amazon. Yo no te digo que no, pero yo no voy al enfoque tanto del precio, sino el alucinante, digamos, adicción que, el dominio que antes, tiene, claro, el dominio que tiene para que nos dejemos hacer eso, el que lo tenga, porque en otros tipos de servicios, si uno se analiza a sí mismo, se da cuenta de que no sería capaz de dejarse subir un precio, eso, el gimnasio un 40%. No, y porque unas plataformas digitales sí les funciona y otras no. Sí. Tenemos el ejemplo de Netflix, ¿no?, que estaba perdiendo suscriptores. Ha perdido menos de los que preveía, porque el otro día lo estuve leyendo, que sus previsiones eran más, pero al final han perdido solo 1 millón, que no está nada mal. Y ahora están pensando en hacer una nueva tarifa que sea más baja, pero que te obligue a tragarte unos cuantos anuncios. Pero es que Amazon no te dice nada, o sea, y ya digo que me da igual la empresa, no te dice nada, te dice, te he subido el precio a partir de septiembre un 40% y se seguirá vendiendo. De hecho, me decía un analista de comercio electrónico que consulté ayer, me decía, atento que a lo mejor hasta le sube las ventas de la gente que es lo que llaman hard users, o sea, los que más lo utilizan, porque dicen, bueno, ya que estoy pagando más, voy a aprovechar más el envío. Entonces voy a comprar más cosas en Amazon que a lo mejor antes compraba en otro lugar, porque me están cobrando aquí. O sea, me parece un fenómeno gracioso y para reflexionar de por qué hemos conseguido, cómo alguien ha conseguido tener tanto éxito que a la gente no le importa el precio. Claro, sobre todo es eso, entender un poco mejor dónde está el secreto del éxito. Eso, ¿no? eso es. Porque Netflix ha tenido que introducir la publicidad, incluso que no lo hacía, para bajar un poco las tarifas. Es decir, incluso gigantes como Netflix han tenido que reducirse. Lo que pasa es que yo creo que aquí hay una cosa que saben los expertos de Wall Street, que dicen los árboles no crecen hasta el cielo. Es decir, el hecho que tengas 200 millones de suscriptores, como llegó a tener Netflix, no quiere decir que al año siguiente tengas 400 y en 2 años tengas 800, ¿no? Y este es el axioma por el que funciona los gigantes electrónicos. Claro, y aparte Netflix tiene bastante competencia. Ahí no es la única empresa grande que te da este servicio, y Amazon apenas tiene competencia. Bueno, va teniendo grande, por ejemplo en España el Corte Inglés ha hecho un sistema bastante parecido y me da igual, no lo digo por hacerles ningún tipo de campaña, pero hay varios. Lo que pasa es que para saber el secreto del éxito, Marta, se me ocurrió llamar a alguien que hizo hace no demasiados años un estudio, hace 2 o 3 años, un estudio sobre cómo manejaban los precios Amazon y otras plataformas. Era una cosa alucinante por el nivel de detalle. Yo, si no me equivoco, estará al teléfono Antonio Tomás, que es el CEO de Minderest, que es si no me equivoco, una especie de observatorio de precios. No es un observatorio, es un medidor de precios que trabaja como consultora para otros e-commerce que quieren pensar, bueno, qué precio le pongo yo a mis productos con respecto a la competencia. Antonio Tomás, buenas tardes. Hola, buenas tardes. No sé qué piensas de esta conversación que estábamos teniendo. ¿Cuál es el secreto del éxito de este tipo de plataformas que pueden subir su suscripción calculando que no van a perder usuarios? Pues bueno, en este caso el secreto del éxito de Amazon es que ha sido capaz de proporcionar un valor muy alto para sus clientes y aún habiendo subido el coste, bueno, lo va a subir en el futuro, pero con esa idea de subirlo, pues ellos saben que no perderán suscriptores porque todo aquel que haga compras y las haga con recurrencia sabe que el simple hecho de tener esos gastos de envío cubiertos, más todo lo que ofrece Prime, que no solamente son esos gastos de envío, sino también music, películas, series, pues sigue teniendo un precio incluso más barato que sus competidores. Bueno, tenemos que estar orgullosos además de la empresa de Antonio Tomás, de Minderest, porque es una startup española que comenzó en Murcia, y si yo no me equivoco, y que ya está implantada en Reino Unido, en Francia, en Alemania, en Italia, en Estados Unidos, lo cual además les permite hacer un seguimiento, esa monitorización que dicen ellos de los precios de todo el mercado. Pero, ¿qué hacéis exactamente vosotros para las marcas para las que trabajáis? Porque tengo entendido que habéis trabajado para el Corte Inglés, para Carrefour, para Decathlon, para Leroy Merlin. ¿Qué hacéis para ellas exactamente? Sí. Pues lo habéis explicado muy bien. Lo que hacemos básicamente es que monitorizamos a diario millones y millones de productos y esa información la ponemos a disposición de compañías, que pueden ser tanto minoristas como fabricantes. Los minoristas básicamente lo que quieren saber es si están bien posicionados en precios, si son competitivos, y los fabricantes lo que quieren saber es a qué precio se terminan vendiendo sus productos en el mercado. Y esto lo hacemos en España, pero principalmente lo hacemos fuera, lo hacemos en Europa, lo hacemos ahora en Estados Unidos, que hemos abierto oficina allí.
y bueno, pues estamos en más de 30 países. A mí me gustó mucho cuando ayer buscando, bueno, qué tipo de cosas había detrás del secreto del éxito, como decimos, de Amazon, me gustó mucho un informe que hicisteis hace 2 o 3 años, pero por la precisión que decía yo antes. Veréis, cogieron durante 48 horas y estuvieron vigilando los cambios de precio que tenían 132 productos, ¿no? Los vigilaron en Amazon, en MediaMarkt, en la FNAC, en PC Componentes, que también es de Murcia, si no recuerdo mal, sí, en el Corte Inglés, y entonces iban haciendo automáticamente capturas de pantalla de cuánto variaban los precios. Era alucinante porque los precios cambiaban a una velocidad brutal. Cuéntanoslo tú, porque es una cosa apabullante lo que puede cambiar un precio a la vista de lo que ha hecho la competencia en muy pocos minutos. Sí, Amazon es realmente una de las empresas más ágiles cambiando precios, y en ese estudio lo que hicimos es que cada minuto hacíamos una toma de precios en Amazon de más de 100 productos para ver cómo Amazon reaccionaba a los cambios de precio de su competencia. Y llegamos a ver que Amazon era capaz de reaccionar hasta en un margen de 5 minutos. Es decir, cuando uno de sus competidores cambiaba sus precios, en menos de 5 minutos Amazon ya estaba reaccionando para poder igualar la oferta o mejorarla. Vimos 2 tipos de estrategias. Una era cuando Amazon era reactivo, es decir, cuando había un competidor que movía precio. En ese caso Amazon se limitaba a igualarle el precio. Pero luego también vimos una estrategia en la que Amazon era proactivo, y era cuando él decidía mejorar un precio, romper un empate. Y en ese caso lo que veíamos es que siempre trataba de estar un 5% por debajo del más barato. Hubo un mundo en el que Amazon no existía, aunque nos parezca imposible, ¿no? En el que Jeff Bezos viajaba en coche con su primera mujer por Estados Unidos pensando cómo haría para vender libros porque quería una iniciativa, y entonces de ahí sale lo que hoy llamamos Amazon casi con miedo en cada intervención que hacemos. Yo te quería pedir, Antonio, por su velocidad de reacción, por su adaptación al cliente, ¿a dónde hemos de mirar en el futuro? ¿Quién será el próximo Amazon por lo que vosotros estáis detectando? Pues a día de hoy no sabríamos decir que haya un sucesor, porque realmente Amazon lo está haciendo muy bien. Si por algo destaca Amazon es por su capacidad operativa, es capaz de, pues tanto de entregar un paquete en muy poco tiempo, como también de, como habéis podido ver, de hacer esos cambios de precio tan rápidos. Y aunque parecía que esa sucesión podía venir desde China, las empresas de comercio electrónico de allí también están atravesando dificultades ahora mismo a nivel de comercio electrónico. Con lo cual, por el momento Amazon es el rey, y con estos otros servicios de valor añadido, como tiene pues con las películas, con las series y con otros muchos servicios, pues realmente ha construido un ecosistema alrededor del comercio electrónico que va a ser difícil desbancarlo. ¿Y tú qué crees que ocurre para que siga siendo tan exitoso Amazon? Digo, porque yo preveo, vaya, y ellos lo preverán mucho más que yo, por supuesto, con sus estudios, que subiendo casi, o sea, un 40% la tarifa en septiembre, seguirán teniendo por lo menos los mismos suscriptores. ¿Qué es? ¿Que la gente ha pensado que abrir esa puerta por 40 euros sigue valiendo la pena, por casi 50 euros, perdón, sigue valiendo la pena porque detrás de esa puerta sigue habiendo unos precios muy competitivos? ¿O el éxito es, digamos, de la marca, de que yo me fío mucho, de que me da un servicio maravilloso como estábamos comentando antes? Pues yo he estado leyendo comentarios y contrastando opiniones, y muchas de ellas eran usuarios tan contentos con Amazon que entendían la subida de precios, porque para ellos el valor que les estaba produciendo pues era mucho más que esa diferencia que puede haber de 20 o 30 euros. Con lo cual yo lo diría que el nivel de satisfacción que tiene el consumidor con Amazon pues hace que entienda la subida, que comprenda que está habiendo una inflación muy importante, que el coste del transporte, que es el principal coste al que va ligado Prime, pues se ha incrementado, de hecho se ha incrementado en un 40% aproximadamente, pues de forma paralela pues Amazon ha tenido que recortar esa diferencia, ¿no? Subiendo sus precios, y aún así sigue siendo muchísimo más barato que otras plataformas digitales, y también sigue siendo más barato ahora mismo en España que en muchos de los países de Europa, sí, con lo cual lo que podremos ver a futuro será que seguirá creciendo hasta alinearse de alguna forma con lo que ocurre en otros países europeos. Pues Antonio Tomás, CEO de Minderest, gracias por ayudarnos a entender esta estrategia de las plataformas digitales, de las grandes plataformas digitales, este baile de precios que hacen. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. You acting tonight. Is it loud enough?
Conste que lo que intentábamos entender era porque los usuarios consienten que una empresa nos suba de repente el 40% del precio de su servicio, ¿no? Y porque en algunos casos nos damos de baja y por qué no, no estábamos haciendo ni publicidad ni ningún tipo de promoción a ninguna empresa. Quizá Marta, si habláramos con los trabajadores de Amazon tendríamos respuestas distintas, ¿no? Totalmente. Sí. Matías se ha hecho un poco de publicidad de todos modos. No, mira, voy a decir una cosa negativa. Yo empleo Amazon como referente de cómo avanza la inteligencia artificial. Tiene motores de búsqueda de recomendación, como todos estos comercios, sabemos cómo funcionan. Compras un libro, pero claro, compras un libro de Arturo Pérez Reverte y te recomienda 10 libros de Arturo Pérez Reverte, lo cual pues tampoco, digamos que no, para eso no necesitábamos una inteligencia artificial. Muy finos, no. Entonces, los mapas de preferencia son todavía muy primitivos. Tengo que deciros que el robot todavía está muy atrasado respecto del ser humano si me guío por los robots que emplea Amazon. En el fondo, Marta, aquí lo que subyacía un poco, y termino con esto, era la imagen de marca poderosa, que a quién le dejas hacerte según qué cosas. Y un día te voy a proponer que invitemos a Fernando de Córdoba, que estuvo con nosotros y contigo también esta Semana Santa pasada, porque ha sacado un libro precisamente hablando de cómo le cogemos amor a unas marcas y odio a otros. Es un libro muy peculiar. Vale, pues ahí queda la invitación. Marc, un reciente estudio norteamericano, voy por otro lado, demuestra que una mayor alfabetización digital no detiene la propagación de las fake news. No, y eso es una noticia. Ahora os daré un titular de Amazon, ahora que hablábamos de esto, para seguir hablando de este tema, ¿no? Pero este estudio es un poco sorprendente, porque siempre hemos pensado que la alfabetización digital, es decir, saber cómo funcionan los medios y saber cómo relacionarse en ellos, pues daba, digamos una mayor capacitación para detener la propagación de las noticias falsas. Sí la da, según este estudio, a la hora de detectar qué información es falsa y cuál no lo es, pero no detiene la propagación. Este estudio ha hecho una encuesta con casi 1.500 norteamericanos que han sido elegidos para que sean representativos de la sociedad norteamericana. Les presentaron una serie de noticias, 24 en concreto, iban sobre la COVID-19 y sobre política. La mitad eran falsas, la mitad eran reales, y entonces lo que descubrió el estudio es que a una mayor alfabetización digital, pues esto pues les ayudaba a discernir la información falsa, pero no a detener esa propagación, ¿no? ¿Y eso por qué sucede? Y esa era una de las claves, digamos, del estudio. Bueno, básicamente, para contarlo muy rápidamente, vendría a ser las trampas que las redes sociales, o el diseño que las redes sociales tienen para favorecer la propagación de las noticias falsas, y que se resume muy rápidamente, ¿no? Es como la doble R, ¿no? La rapidez con la que nos obligan a consumir información y la recompensa que recibimos a la hora de compartir cierta información en forma de likes, en forma de mensajes de vuelta, ¿no? Ese mecanismo es tan potente que genera una capacidad, digamos, de recompensa en nosotros que hace que la información se difunda sin importarnos tanto si es real o es falsa, ¿no? Simplemente el hecho de compartirla y recibir esa recompensa pues ya nos complace. Es que sí que tiene que ver con lo que estábamos diciendo, esto de las dos R's, la rapidez y la recompensa, para que una de estas grandes plataformas, pues eso, rapidez para ajustar sus precios y la recompensa que le hace sentir a los usuarios que la contratan. Yo no sé si... Sobre esto, si quieres, te doy el titular de Amazon para que discernimos, o si quieres jugamos a adivinar si es real o falso. Este de Amazon, el titular dice: Amazon prepara un Zeppelin cargado de drones de reparto para crear Prime Air, un servicio todavía más rápido que Prime. Yo me lo creo. Falso. Pues yo sí me lo creo. Yo digo que falso. Bueno, todavía es falso, no sabemos si lo harán o no. Es una fake news. Es prematuro, no sabemos si existirá. De hecho, es una fake news que existe desde 2019. Circula un vídeo en el que se ve un Zeppelin enorme con el logo de Amazon y con miles de drones con paquetes pues saliendo alrededor del Zeppelin. Bueno, lleva años ya circulando, lo digo por si alguien la vuelve a encontrar, pues que sepa que es falsa. Es obra de un diseñador gráfico japonés que la puso en circulación y todavía está vigente y todavía tiene mucho chance y mucha viralidad en redes sociales. Os reís, pero Facebook hace no muchos años hizo un programa piloto que llegó a funcionar un poquito para que en las zonas de África donde no había conexión
no había cobertura de ningún tipo, pues mandaban unos pequeños cepelines muy pequeños, eran como globos más bien, y lo que hacían era servir de repetidores para que la gente tuviera cobertura según dónde. Y a la vez hicieron una versión de la aplicación para el móvil que exigiera menos datos y menos potencia, digamos, para poder manejar Facebook pues donde fuera, en medio de África. O sea, una cosa de lo más friki, que se quedó en eso solamente, pero eran unas ansias de expansión de Facebook que les condujo a algo casi de ciencia ficción. Sí, es una distopía que va a llegar. Ya verás. A mí cuando han empezado a asustarme las fake ha sido hoy cuando Marc ha demostrado que hasta con la temperatura se miente. Es decir, es una pregunta muy elemental. ¿Hay algún campo, Marc, exento de fake que no pueda ser falsificado, que no interese a los seguidores? Bueno, algún tema que no interese a nadie, pues seguramente no es pasto de fake news, ¿no? Lo que sí que está claro es que cualquier tema que genere mucho debate ideológico y que venga a decidir cómo nos vamos a relacionar como sociedad en los próximos años, pues es campo de batalla abonado para las fake news. El cambio climático es uno de ellos. Acordaos de cuando la nieve había quien decía que no era nieve. Ah, sí. En el caso de la Filomena hubo negacionistas, ¿no? En el caso de las vacunas de la COVID-19 ahora tenemos también otro de los campos de batalla, ¿no? Esta semana se ha desmayado, por ejemplo, la moderadora del debate. Ah, sí, cuenta esto. Bueno, esta semana en el Reino Unido se ha producido un debate televisivo entre los dos candidatos a suceder a Boris Johnson como primer ministro. Sí. En mitad del debate la moderadora sufrió un desmayo y cayó de forma, digamos, repentina. Bueno, pues los negacionistas de la COVID-19 ya están impulsando la noticia falsa de que la moderadora se desmayó por culpa de las vacunas de la COVID-19 y que es un efecto, digamos, secundario de esas vacunas. Bueno, esa teoría se llama repentinitis, ya hemos hablado en alguna ocasión en el programa. Bueno, utilizan incluso muertes de estas como súbitas que sorprenden, pues también las achacan a las vacunas y bueno, últimamente han aprovechado pues este caso de la moderadora del debate en el Reino Unido y el desmayo que tuvo Carlos Santana, el guitarrista, hace pocas semanas en una actuación, que también se desmayó en el escenario por un golpe de calor y luego se recuperó rápidamente. También la moderadora del debate se recuperó rápidamente y el debate fue suspendido por recomendación médica, ¿no? Pero bueno, quienes abonan esa teoría de la repentinitis, pues venga, otra vez aprovechan cualquier caso de estos tan sorprendentes como este para inocular, digamos, su virus, ¿no? Que es en este caso sus falsedades. Oye, ¿tenemos alguna pregunta más para nuestro test de fake news de verdadero o falso? Sí, que a mí me gusta mucho. Venga. Sí, venga, que nos quedan 2 minutos. Venga, va, pues os doy algunos titulares de esta semana. Venga, una heladería vende cucuruchos de helado de chile habanero que te salen gratis si consigues acabártelos. Yo me lo creo. ¿Dónde es? Yo también me lo creo. Sí, es verdad. En México. En México. Pues mira, esto es real, pero no es en México, sino es en Japón. ¡Ostras! Y la heladería en cuestión, antes de venderte el helado, te hace firmar un documento conforme eximes al establecimiento de lo que te pueda ocurrir. Wow. De que se te caiga la lengua. Se me acaban de quitar las ganas de probar. Bueno, un robot le rompe un dedo a un niño de 7 años mientras se enfrentaban en un torneo de ajedrez tras una jugada imprevista. Uy, yo lo he leído y creo que es verdad. Sí, yo creo que es verdad, sí. Ostras. Tengo ganas de que sea verdad, vamos. No, mira, en Ballet Train Brad Pitt le pega un golpe a un robot y yo me sentí mal, me sentí dolorido. Qué malo es Brad Pitt, ¿no? Qué agresivo. Bueno, pues es real, ha sucedido en un torneo de ajedrez en Moscú, circula el vídeo en Twitter, se ha hecho muy viral. Según el presidente de la Federación de Ajedrez de Moscú, pues el niño empezó a hacer un movimiento antes de que el robot terminara el suyo y entonces el robot ahí pues, se lió y no acabó de entender que su turno había terminado. Venga, ¿tengo tiempo de otro titular? Venga, sí. Va, encuentra sus auriculares perdidos al escuchar música en el estómago de su perro. Wow. No, esto es mentira. Sí, correcto. Sí. No, yo creo que no sale tanto no sale. No. Tiene que ser una marca muy perruna de auriculares para que suene eso. Nadie puede inventarse esto, tiene que ser cierto.
Bueno, es real en unos AirPods. Claro. Le ha sucedido a una chica en Irlanda, su perro se tragó sus auriculares. Ella, al oír la música en su estómago, lo grabó, lo publicó en TikTok. El vídeo se ha hecho viral, lleva 17 millones de visualizaciones y más de 2 millones de me gusta. Así que... Ya te decía yo que esto no había que perdérselo. Maravilloso. Marc Amorós, Matías Valles, muchísimas gracias, que nos quedamos sin tiempo. Un beso. Gracias, buen fin de semana, beso. Suscríbete a La Ventana. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Cadena SER. La radio.